extraordinaria que se han quedado sin trabajo. Porque sus empresas han hecho EREs, porque sus empresas han cerrado, porque sus empresas han prescindido de sus servicios, por lo que fuere. Esas personas, perfectamente preparadas, con una extraordinaria actitud hacia el empleo, se han quedado sin trabajo. Pero eso no significa que deban abandonar esa actitud o que deban renunciar a mantener su búsqueda de empleo activa y a mantener sus conocimientos, a mantener su actualización de esos conocimientos y, por lo tanto, estar verdaderamente disponibles para el empleo. Porque después puede ocurrir que ese empleo llegue y nos pille con el pie cambiado. Como a un jugador de fútbol cuando le hacen un pase, cuando él está pensando en ir hacia otra zona. Aunque el pase sea bueno, le pilla yendo hacia otro lado y por lo tanto la oportunidad se pierde. En este caso, este podcast lo que busca es justamente manteneros alerta, manteneros pendientes de una búsqueda activa de empleo que es fundamental para que cuando ese empleo pase cerca vuestro, lo podáis coger al vuelo. Vamos a hablar, evidentemente, de cosas, como he dicho antes, clásicas. Vamos a hablar de currículums, vamos a hablar de cartas de presentación, vamos a hablar, como os decía, de los valores culturales de esa empresa. Os voy a intentar explicar cómo preparar una entrevista de trabajo. Os voy a explicar cómo es la comunicación verbal y no verbal en una entrevista de trabajo. Cómo poder ir vestido, cómo no debemos ir vestidos. En fin, os voy a contar todo lo que yo sé, poco o mucho, espero que suficiente, para hacer una búsqueda activa de empleo. Os voy a enlazar documentos que os deben servir. Os voy a enlazar webs. Os voy a poner a vuestra disposición todos los recursos que yo, en mi trabajo, en mi labor profesional, que aunque en estos momentos no está directamente relacionada con la orientación laboral, lo ha estado durante un tiempo, incluso en un tiempo me tocó responsabilizarme de una parte importante de un servicio público de empleo. Bueno, que todo eso se pueda poner a vuestra disposición. Veréis, la mayor parte de la intermediación que se hace en España no pasa por los servicios públicos de empleo. Esa es una realidad. Es una realidad desgraciada, pero es una realidad. Los servicios públicos de empleo intermedian en cifras que no llegan a 2 dígitos en porcentaje en las ofertas de empleo. Es decir, por debajo del 10%. No voy a entrar ahora si es el 3 o es el 7. Es una discusión un poco absurda. No voy a entrar tampoco a debatir por qué las empresas de trabajo temporal hablan de cifras enormes, cuando en realidad la mayor parte de las veces están hablando de pequeños contratos. A base de que una persona firme con la misma empresa de trabajo temporal 150 contratos a lo largo de un año hace que parezca que esas empresas intermedian mucho. Y lo hacen. Son un elemento importante. Y dedicaremos un capítulo a hablar de las empresas de trabajo temporal, para borrar también mucha de la leyenda negra. No se trata de posicionarnos ni a favor ni en contra. Se trata de explicar verdaderamente en qué consisten las empresas de trabajo temporal. Y lo haremos. Y veréis que son una herramienta, muchos y muchas ya lo sabéis y lo conoceréis, son una herramienta de búsqueda de empleo. No sé si tanto, como dicen ellas, una manera de democratizar el empleo y de repartirlo, que es lo que algunas de ellas defienden. Lo cierto es que son hoy un elemento que juega un papel dentro del mercado laboral, que juega un papel, aunque no sea muy ortodoxo esto que voy a decir, dentro de la intermediación laboral. No es ortodoxo porque no intermedian, lo que hacen es contratar y ceder el trabajador, pero de alguna manera se parece bastante a la intermediación. Adicionalmente, un fenómeno reciente de los últimos 2 años en el Estado español, pero muy, muy antiguo en el resto de Europa, como es el de las agencias privadas de colocación, de las cuales también hablaremos. Todo ello en un podcast que pretendo que sea ameno, entretenido, no muy largo. No tenemos demasiado tiempo para perderlo cuando estamos buscando empleo. Quiero que sea una herramienta ágil y que os facilite pequeñas píldoras que os den un punto de partida precisamente para mantener vuestra búsqueda activa de empleo. Así que por hoy vamos a cerrar este primer capítulo de presentación aquí. Como os he dicho antes, yo soy Pedro. Podéis contactarme a través de Twitter en @elojoqueves. Podéis dirigiros a mí a través del correo electrónico, si queréis algo más extenso o algo privado, a través del correo electrónico del podcast. Atiendo con cierta agilidad el correo electrónico y es orientacionlaboralpodcast@gmail.com. Todavía en este primer episodio
No os puedo decir abiertamente buscadme en tal plataforma o en tal otra, pero de normal estos podcasts van a estar en Facebook, a través de facebook.com/pabellón auricular, que es el repositorio de este show, junto con otro de estos episodios, junto con otro podcast que grabo con mi hijo. Podéis buscarme también en Spreaker, en iVoox, en iTunes, en Stitcher y en YouTube, en donde inicialmente lo que haremos es colgar exclusivamente el audio, pero no descarto más adelante colgar también algunas grabaciones de vídeo que nos permitan ver en pantalla cómo visitar una determinada web o cómo hacer determinada cosa. Por ahora aquí lo dejo. Espero que os interese, que despierte vuestro interés. Muy prontito vamos a intentar que haya más de una grabación a la semana del podcast Orientación Laboral, o como mínimo una grabación a la semana. Me despido de vosotros hasta el próximo capítulo, hasta el próximo episodio. Un saludo y mucha suerte ahí fuera, mucha suerte en vuestra búsqueda activa de empleo. No cejéis en el empeño. Y sabéis que aquí estoy para echaros una mano y para acompañaros. Un saludo, hasta pronto.